Hola, soy Arely Fuentes, bienvenido a este podcast. Aquí vas a encontrar un espacio de estudios bíblicos, de consejería y un encuentro personal con la palabra de Dios que busca inspirarte y retarte y recordarte que no estás solo en este caminar. Si este mensaje te bendice, compártelo con alguien más para que ellos también sean fortalecidos en su fe. Y recuerda que puedes escucharnos en YouTube, Spotify y en otras plataformas. Pero ¿qué les parece si comenzamos con el episodio de hoy? Cuando alguien te lastima o experimentas un tipo de traición, es tan difícil no caer en este espiral de pensamientos en el cual nos enredamos nosotros mismos. ¿A qué me refiero con este espiral de pensamientos? Podemos tener miedo a algo o instantáneamente pensar en el peor caso posible. No porque no te llame una persona significa que ya está en un accidente de auto o que algo terrible le acaba de pasar a esa persona. Pero a veces hemos pasado por tantos peores casos posibles que ya no podemos controlar nuestros propios pensamientos donde nos encontramos. A veces nuestros pensamientos son un intento de controlar lo que sucede en nuestras vidas y rara vez conectamos el control con la idea o el problema de confianza que tenemos nosotros como personas. Pero aquello en lo que no confiamos, tratamos en cierta manera de controlarlo, de que no se salga de nuestro control y dictar la manera en que eso va a suceder. Puede no sonar tan malo controlar las situaciones o que se salgan de control en nuestra vida. La realidad es que todos queremos el control lo más pronto posible. Pero cuando esto se vuelve un patrón poco saludable para nuestras vidas, intentamos en cierta manera prevenir lo que está más allá de nosotros, de nuestra capacidad, de lo que podemos realmente lograr. Pensamos que si evitamos que cosas malas sucedan, no será necesario confiar en alguien más. Así evitamos este desconocido, donde alguien más podría tener el control de lo que yo hago o correr un riesgo por las acciones. Y también evitamos confiar en un Dios que ha permitido que estas cosas sucedan en nuestra vida tan confusas o devastadoras. Pero mi deseo de controlar es una desilusión, porque el orgullo cree que yo soy o que creo la capacidad de hacer las mejores decisiones para mi vida. La confianza entonces puede sentirse como si nos traicionáramos nosotros mismos a nuestros mejores esfuerzos por mantener todo a flote, mientras otros parecen no preocuparse porque en lo que no confiamos intentamos controlarlo para tenerlo sujeto que se desarrolle como nosotros pensamos que debía ser. Muchas veces queremos pensar que podemos decir o hacer para que la narrativa de nuestra propia vida siga el camino que creemos que es lo correcto, para que actúe o se desarrolle como yo pienso que debería ser el resto de mi vida. Queremos en cierta manera asegurarnos de que la gente sepa que si toman dichas decisiones terminará en desastre y que eventualmente el desastre que ellos lleguen me vendrá afectando a mí como un individuo. No siempre se trata de controlar lo que otras personas están haciendo, sino controlar todas aquellas cosas que sentimos que podrían en cierta manera alterar mi paz o hacerme sentir inseguro, violar mi seguridad personal. Nuestros pensamientos giran alrededor de las decisiones de quienes están cerca de nosotros. Y aunque no podemos controlar lo que hacen, sí lo que hacen nos impacta a nosotros y el cerebro en cierta manera nos engaña haciéndonos creer que hay algo que podemos hacer para evitar que esas cosas sucedan o se desarrollen en nuestra vida. Y puede que eso nos haga sentir en ese momento bien, por ese momento nos da una adrenalina, pero la relación natural del cuerpo y la química del cerebro sentimos que estamos realmente logrando algo, que tenemos que lidiar con esa cosa en este momento y eso crea un poco de ansiedad. Pero entonces aparece ese pensamiento, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo en ese momento? Y creemos que si hablamos de eso y lo procesamos una y otra vez se va a resolver la situación. No sé si les ha pasado en la noche que estás dándole vueltas a la situación pensando que lo vas a solucionar. Pero la verdad es que a veces no nos resuelve nada. Incluso a veces invitar a alguien a esta espiral de pensamientos no arregla el problema en el cual nos encontramos. Lo que realmente queremos es sentirnos seguros. Pero en lugar de decir, tengo miedo y no me siento seguro, hablamos y damos vueltas y vueltas, nos frustramos. Y no solamente nos frustramos nosotros, sino a quienes nos escuchan y a nosotros mismos en el proceso. Y terminamos totalmente agotados, tanto uno como individuo como nuestra pareja o la persona con la que hablamos. Y siempre llegamos a la misma conclusión. No podemos controlar lo que está fuera de nuestro control. Sacar esos pensamientos, ya sea en un diario o con alguien más, puede que nos ayude de cierta manera, pero no busquemos una solución inmediata, sino busquemos procesar y descubrir qué es aquello que nos ha robado la seguridad. Porque a veces no queremos que alguien más nos lo diga, al menos de que nosotros mismos descubramos aquello que nos ha vuelto inseguros. Nadie puede arreglar eso por nosotros, es algo que nosotros debemos hacer. Y sobreprocesarlo con otros realmente no nos va a llevar a una solución.
Lo que he descubierto es que cuando tengo estos pensamientos en mi mente, aceptar el peor caso posible y aceptar el mejor caso posible me ayuda en cierta manera. Pero luego tengo que decirme algo personalmente. En este momento no es ninguno de los dos, no es el mejor caso posible, no es el peor caso posible, sino me encuentro en un estado intermedio. Entonces llevo mis pensamientos allí y me hago esta pregunta. ¿Hay algo que puedo hacer en este momento para solucionar eso? ¿Hay algo que añadir a mi lista para el día de mañana? Si hay algo que debo añadir a la lista mañana, si no, aquí es donde debo aprender a entregárselo a Dios, darle y rendírselo a los pies de Cristo. Porque no puedo controlar lo que diga la otra persona. No puedo controlar lo que ellas hagan en su vida. No puedo controlar un diagnóstico médico. No puedo controlar a mi hijo, o lo que ellos piensan o no piensan, o cómo actúan. No podemos controlar esas cosas porque están fuera de nuestro control. Entonces me pregunto, ¿qué puedo hacer en este minuto? Regresar mis pensamientos a este momento me ha ayudado a no pensar tanto en el mejor caso posible o el peor caso posible, sino llegar a un estado intermedio. Me impide correr hacia el mejor futuro o esperar o prepararme para el peor caso posible. Esto en cierta manera me ha ayudado a ver que si puedo hacer algo y que está realmente fuera de mi control, que es aquello que yo no puedo controlar. Y esto es una práctica de lo que vemos también en Nehemías 5:7, de aprender a dejar ir y permitir que el Señor se encargue de la situación, saber que no tenemos el control sobre eso. Debemos aprender a tomar consejo en nosotros mismos. Segunda de Corintios 10:5 nos recuerda que hay una fortaleza en esos pensamientos y que debemos aprender realmente a derribarlos. No se trata de que Jesús lo haga por ti o que alguien más lo venga a hacer en tu propia vida. Se trata de llevar cautivo todos los pensamientos para obediencia hacia Dios, como dice ese versículo. Es como tomar un lápiz y lo pones sobre la Biblia y dices, esto es verdad. Esto es verdad en mi vida y es verdad en mi estilo de pensar. Aprender a autoarreglarnos es muy importante. Hablar con uno mismo y decir la verdad y especialmente cuando ya es tarde y el cuerpo realmente intenta descansar. En esa medianoche o la 1, 3 de la mañana, dejar de caer en esa espiral de pensamientos. Otro pensamiento que me ha ayudado es que cuando llevo mis pensamientos a este punto medio, no al peor o al mejor caso posible, y sé lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer, surge una segunda pregunta. ¿Cuál es mi problema con su problema? Lo vuelvo a repetir. ¿Cuál es mi problema con su problema? No puedo controlar las decisiones que otras personas tomen. Ese es su problema. Pero sí puedo ver cuál es mi problema con su problema. Eso es muy importante y debemos recordarlo siempre. Y eso me da en cierta manera dirección, no para controlar aquello que ellos hacen, sino para ver qué puedo hacer yo para traer estabilidad a ese mundo interior que tengo dentro de mí. Este es un lugar mucho más productivo para llevar mis pensamientos. Así que pasamos de poner una lupa sobre la vida de las otras personas a mirarnos en un espejo y ver lo que pasa dentro de nosotros mismos. Y eso que debemos hacer, ver nuestro propio mundo interior. Proverbios 25 dice, aunque el buen consejo está en lo profundo del corazón, la persona con entendimiento lo extrae. El buen pensamiento se encuentra en el fondo de nuestro corazón, pero tenemos que aprender a extraerlo. Quitemos el enfoque de ellos y lo ponemos en nosotros mismos. Así es donde observamos nuestro mundo interior y lo que está realmente en inquietud, lo que está afectando. Volvemos hacia nosotros mismos, llevando todo pensamiento no al peor escenario posible ni al mejor, sino a un punto intermedio. Sí será difícil, pero no será un lugar catastrófico. Volver a algo realista, no a lo concreto, pero solo abrazar ese misterio de ese momento en el cual nos encontramos. Desde la perspectiva bíblica, a veces hay verdades que no queremos escuchar. Hablar la verdad a nuestras vidas es muy importante. Y eso es justamente lo que encontramos en 2 Corintios 10:5, que dice, destruyamos todo argumento, toda altivez que levante contra el conocimiento de Dios. Y aprendemos a llevarlo cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. El orgullo nos levanta a un lugar tan alto que te dice, vas a ver con claridad. Pues lo que hace el orgullo, que una vez que estés a esa altura, es que te empuja y vienes cayendo del balcón a un vacío. Y sí, puede que a esa altura veas claramente lo que está a tu alrededor, pero lo que terminas haciendo es cayendo sobre tu propio rostro. Debemos aprender a llevar todos nuestros pensamientos cautivos, pero a obediencia a Dios.
Y quiero leer unos versículos atrás en 2 de Corintios, versículos 3 al 5, que es muy importante para entender todo este contexto. Dice así que, pues, aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar las fortalezas. Y después dice, destruyamos argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, llevando todos los pensamientos cautivos para que obedezcan a Cristo. Pero lo que vemos aquí es que somos gente realmente de carne. Pero si estuviéramos realmente en la ciudad de Corintios y escucháramos la carta como ellos escucharon, pensaríamos en las guerras de asedio. Porque la única manera de llevar cautivo o enfrentar una ciudad, llevarla al cautiverio, era enfrentar las torres y los muros y las armas que esta ciudad tenía para protegerse. Hay esta idea que para cautivar nuestros pensamientos debemos lidiar con aquello que nos está afectando ofensivamente en nuestra vida. También hay una diferencia entre el control, que solo es algo que Dios puede ejercer totalmente, y la mayordomía, que a nosotros nos es dada. Es una diferencia muy grande. Controlar es poder, autoridad, y la habilidad de ejercer ese poder y obtener el resultado que nosotros queremos. En cierta manera es querer jugar a Dios cuando queremos tener el control. Tal vez no digas en tus pensamientos, yo quiero ser Dios. No, pero no son mis pensamientos y realmente nunca he querido ser Dios. Pero si quieres que todo suceda como tú quieres a tu manera, en cierta manera estás tratando de tomar el lugar que le corresponde a Dios y no te corresponde a ti. Creo que este texto nos invita a hacer un inventario honesto de lo que está en nuestra mente, en nuestros pensamientos. ¿Qué cosas en tu vida estás tratando de controlar a la fuerza para que sucedan como tú quieres que sucedan? Tal vez no es forzar a alguien a que actúe como tú quieres, pero sí dar pequeños consejos para llevar todo hacia un resultado ideal, como tú quisieras que se desarrollara esa persona o que actuara. La mayordomía es muy distinto. Nos deja espacio para ser responsable con lo que Dios nos ha confiado, lo que Él nos ha dado. No se trata de dejar todo a la deriva, de que estamos en un bote y que suceda como Dios, que Él nos lleva a la corriente, pero se trata de ser mayordomos con lo que Dios nos ha confiado. El control absoluto es solo de Dios. Nuestra parte es reconocer que hay cosas que simplemente no nos corresponden ni a ti ni a mí. Y entre más intento hacer cosas que están fuera de mi alcance, voy a descubrir que hay menos paz en mi vida, va a haber más sentimientos de ansiedad y voy a encontrar frustración en cada esquina. La mayordomía creo que es un regalo de parte de Dios, porque nos permite hacer lo que sí podemos y lo que tenemos la habilidad de hacer. Todo lo que está fuera de mis posibilidades no me corresponden a mí. Se las tengo que entregar a las manos de Dios. Entonces, llegamos a una pregunta. ¿Qué cosas estoy intentando controlar que no son mías o que no son tuyas? ¿Y qué cosas te corresponden como mayordomo, pero has ignorado porque estás ocupado tratando de controlar lo que no te corresponde a ti? Son dos preguntas muy importantes que nos debemos hacer. Al hacer estas preguntas, llevamos todos nuestros pensamientos cautivos. Esos pensamientos que pueden descarrilarnos y llevarnos a un punto que no es correcto. Y tenemos que aprender a llevarlos a un punto medio, un punto intermedio. Y cuando llegamos allí, no estamos intentando controlarlo ni a la fuerza ni nada, sino que llegamos a esos pensamientos y se los entregamos en obediencia a Cristo. Cuando intentamos controlar lo que no podemos controlar, lo que sucede es que terminamos siendo controlados por aquello que no puedo controlar. Piénsalo. Cuando intentas controlar aquello que no puedes controlar toma control de tu propia vida. Decir, voy a controlar que mi esposo o mi esposa no sea infiel. Y si me es infiel, me voy a asegurar de que no vuelva a pasar. Y luego escuchas el consejo muy ignorante de mucha gente. No, es que lo que necesitas tener es más intimidad con esa persona, más sexualidad. Eso es realmente tratar de controlar cosas que realmente a veces no podemos controlar. Y eso es terminar a veces traicionándonos a nosotros mismos. Porque dices, hice todo, incluso peleé por ello, y aún así que terminé siendo traicionado. Así que aquí es donde debemos hacer ese inventario y enfocarnos en nosotros mismos. No en el inventario de otras personas, lo que está mal en sus vidas, sino ver nuestro mundo interior y lo que está mal en nosotros. En lugar de obsesionarme con la vida de alguien más, regresemos a lo que sí puede o lo que sí podemos arreglar y lo que nos corresponde a nosotros como mayordomos. Quiero terminar con esto. Debemos tener cuidado de no correr hacia el futuro, tratando de asegurar que todo suceda como nosotros queremos, incluyendo que Dios siga el guión que yo quiero que Él haga, que desarrolle mi vida como yo quiero que Él la desarrolle. Debemos reconocer
que estoy aquí, en este momento, puedo tomar decisiones sabias considerando el futuro, pero no puedo correr hacia él, escribir un guión y esperar que Dios cumpla ese guión como yo quiero que lo cumpla. Una de las mejores maneras es reconocer que si Dios no tiene el futuro que yo me imagino, puede darme algo a lo mejor diferente. Y tenemos que aprender que a lo mejor diferente no es algo malo, porque diferente aún puede ser bueno. Todo lo que ponemos en las manos de Dios, entiende, no va a regresar vacío. Dios te va a dar algo mejor en tu vida. Así que cuando pongo mi futuro en las manos de Dios, se va a ver diferente a lo mejor de lo que yo tenía esperado. Pero si está en las manos de Dios y vuelve a mí, no va a ser algo malo. Será diferente y puede que sea mejor. Así que recuerda, no trates de enfocarte en las cosas de otras personas. Mira a tu mundo interior. Lleva sus pensamientos cautivos cuando sientas ansioso, que tienes que arreglar todo y que tienes que solucionar la vida a tu alrededor en ese momento. No te imagines el peor caso posible o el mejor caso posible. Regresa a un punto intermedio y reconoce que tú solamente eres mayordomo de aquello que puedes controlar y aquello que Dios ha entregado, y eso es tu propia vida. Tú no puedes controlar cómo actúe tu hijo, tú no puedes controlar lo que sucede en la vida de tu esposa o tu vecino o tu mejor amigo. Lo que sí puedes controlar es lo que sucede en tu vida y lo que ha sido entregado hacia ti. Recuerda, no solo porque es diferente significa que es malo, y lo que entregas en la mano de Dios no volverá vacío.